Muy buenos días a todos, esperamos que anden muy bien y bienvenidos a una nueva edición de Archivos Criminales, el podcast que le pone luz a la oscuridad. Ahora sí, nos toca presentarnos. Nosotras somos Juana Sotero y Brisa Luengo para los nuevos oyentes y el día de hoy vamos a hablar acerca de uno de los casos más conocidos del mundo y en el que se basó una de las películas de terror más famosas del cine. Varias personas ya nos habían pedido que hablemos sobre este asesino serial, por lo que hoy decidimos dedicar esta emisión totalmente a esta historia, que la verdad es extremadamente irreal y escalofriante, ¿o no, Brisa? Es un caso muy fuerte que te deja pensando cómo es que las personas que se hacen ver tan normales en realidad son las más responsables de los crímenes más violentos. Ahora, supongo que con todo esto que acabamos de decir, muchos ya saben de quién estamos hablando. Así que, sin más, pónganse cómodos, vayan a buscar algo para comer, algo para tomar y prepárense para el caso de John Wayne Gacy. John Wayne Gacy nació el 17 de marzo de 1942, en Chicago, Illinois, Estados Unidos. Era el segundo de 3 hijos y fue el único varón de John Stanley y Marion Gacy. Su padre era un hombre alcohólico y machista, que golpeaba e insultaba a su hijo y a su esposa. Siempre se dirigía con burlas hacia John, diciéndole que parecía una nena debido a que era un niño con sobrepeso, de voz afeminada y que se comportaba en ocasiones como una mujer. Además, Stanley quería permanecer como el único hombre de la casa, por lo que despreciaba y aprovechaba cualquier momento para dejarle en claro lo mucho que se decepcionaba de él. John desde pequeño sufrió el rechazo de su progenitor, pero aún así, él lo amaba profundamente y trataba de llamar su atención desesperadamente, por lo que hacía todo lo que él le dijera. Es así como su padre, en un intento de separarlo de las mujeres de su edad, comenzó a llevarlo a pescar, ya que esta era una de sus actividades favoritas. Aún así, John prefería estar en compañía de su madre y de sus hermanas, Karen y Joanne. Luego, a la edad de 6 años, sufrió el abuso por parte de un amigo de sus padres. Pero el pequeño John nunca dijo nada, ya que pensó que lo culparían de lo ocurrido. Sin embargo, su infancia empeoró aún más cuando ingresó a la escuela, ya que, debido al problema cardíaco, le era imposible jugar con los demás niños, porque se agitaba demasiado rápido. Sus compañeros se burlaban de él, ya que pensaban que esto era debido a su sobrepeso. Más tarde, a sus 11 años, John sufrió un accidente al golpearse fuertemente la cabeza con una hamaca, lo que le provocó un coágulo de sangre en la misma, y no fue hasta los 16 años que comenzó a tener fuertes dolores de cabeza y mareos, por lo que se desmayaba sin ninguna razón. Estos desmayos fueron justificados por sus padres, diciendo que solo fingía para obtener la atención de su madre. Todo esto le provocó a John una terrible inseguridad, ya que era muy difícil relacionarse con jóvenes de su edad, sumando que también su comportamiento era extraño y extravagante. Durante todos sus años en el colegio se mudaba constantemente de casa, lo que lo llevó a ser siempre el chico nuevo y raro del salón, creando en él una muy poca estabilidad emocional. Todo esto le impulsó a huir de su casa a los recién 18 años, mudándose a Las Vegas. Como no había terminado sus estudios, fue muy difícil para él encontrar trabajo, pero terminó en una funeraria como embalsamador de cadáveres y preparador de funerales. Se dice que, estando allí, su comportamiento se hizo más extraño, ya que al estar rodeado de cuerpos todo el tiempo, desarrolló un gusto por jóvenes, a quienes acariciaba de una manera no muy apropiada, creando en él un conflicto interno que lo llevaría pronto a renunciar a ese trabajo. Se rumorea que ahí fue donde comenzaron a hacer presencia sus problemas mentales, llegando incluso a practicar necrofilia. Durante ese tiempo se graduó en la Escuela de Negocios en Gerencia Empresarial. Posterior a eso, comenzó a trabajar como vendedor en una compañía de zapatos y en su tiempo libre comenzó a desempeñar un cargo de voluntario en la Cámara de Comercio, donde organizó campañas políticas. Más tarde, en el año 1964, se mudó a Springfield, Illinois, donde conoció a una mujer llamada Marilyn Myers, una tímida y obediente bibliotecaria que en poco tiempo se convertiría en su esposa y madre de sus 2 hijos. En 1965, los padres de la joven adquirieron varios locales de una franquicia de KFC, una cadena de comida muy conocida a nivel mundial, donde su suegro le ofreció a John el puesto de gerente. Al aceptar el cargo, se fue a vivir con su esposa a dicho lugar, donde tuvieron a sus 2 hijos. Sin embargo, la noche del nacimiento de su primer varón, Michael, John se encontraba emborrachándose y manteniendo relaciones sexuales con uno de sus compañeros de trabajo. Esto sucedía ya que debido al poder de John siendo administrador de 3 locales, podía reclutar jóvenes que le parecían atractivos, a quienes luego invitaba a realizar diversos actos íntimos, en los cuales, en algunas ocasiones, participaba su propia esposa. Los rumores de sus preferencias sexuales pronto se difundieron por todo el vecindario, ya que muchos jóvenes decían que Gacy
les había hecho proposiciones inusuales a distintos hombres que trabajaban en el restaurante. Pero claro, estos solo eran rumores. Para intentar limpiar su imagen, John se inscribió en organizaciones caritativas de la zona, por lo que, al ser un hombre de familia y un miembro reconocido y admirado por su comunidad, fue nombrado honorable vicepresidente de una de estas organizaciones en el año 1977. Hasta ese momento de su historia, John Wayne Gacy era en apariencia un hombre perfecto, una persona honorable y caritativa, además de profesional, que inspiraba el respeto de toda su comunidad a pesar de los rumores. Sin embargo, todo esto se había convertido en nada más que apariencia, pues muy en el fondo era una persona muy distinta. John se había convertido en alcohólico, consumía drogas y era regularmente infiel a su esposa, debido a que tenía fantasías y deseos con otros hombres. Pronto se le ocurrió la idea de construir en el sótano de su casa una habitación donde pudiera invitar a dichos jóvenes para consumir alcohol y mantener relaciones sexuales sin que nadie se diera cuenta. Una tarde, mientras su esposa se encontraba de viaje con sus hijos, Gacy invitó a su casa a un joven de 15 años llamado Donald Burgess, quien era el hijo de un compañero de trabajo de John, a quien engañó diciéndole que le pondría una película pornográfica. Al entrar en su domicilio, Gacy lo embriagó y lo obligó a mantener relaciones con él, para luego amenazarlo de muerte si es que se atrevía a contarle a alguien lo que había sucedido. Sin embargo, cuando Donald logró llegar a su casa, inmediatamente les contó a sus padres lo que John Gacy le había obligado a hacer. Días después, lo denunciaron ante las autoridades, por lo que fue detenido y llevado a un tribunal donde trató de defenderse, alegando que eran acusaciones falsas y que estaba siendo víctima de una estrategia por desprestigiar su imagen. Posterior a eso, contrató un hombre para golpear a Donald. Fue esto lo que le jugó en contra, ya que hubo mucho más cuestionamiento sobre su inocencia. A partir de esto, el juez solicitó hacer un examen psiquiátrico debido a su comportamiento tan inusual y explosivo. Allí se dictaminó que indudablemente John sufría de trastorno de personalidad antisocial, y pese a sus intentos fallidos por declararse inocente, fue declarado culpable en 1968, a 10 años en la prisión de máxima seguridad de Iowa. Al final, él terminó aceptando que mantuvo relaciones sexuales con el joven, pero que él había sido la víctima, ya que Donald acudió a su casa en busca de favores íntimos. Una vez en prisión, se comportó con mucha rectitud, e incluso se hizo cocinero de la penitenciaría, y poco a poco se fue ganando el respeto de los demás, por lo que luego de 18 meses, en el verano de 1970, fue dejado en libertad condicional. Al salir de prisión, su mujer le solicitó el divorcio, a lo que él accedió sin ningún problema, tomando la decisión de no volver a ver más a sus hijos. Luego de esto, John decide regresar a Chicago, Illinois, su lugar de nacimiento, donde fue acogido por su madre. Es allí donde Gacy recibe la noticia de que su padre se había muerto de cirrosis, debido a su alcoholismo. Sin embargo, su historia como asesino apenas tendría su comienzo, debido a que en este estado nadie conocía sus antecedentes penales. John le pidió ayuda a su madre para comprar una casa, y al llegar fue bien recibido por los vecinos, pues muchos veían en él a un hombre ejemplar, una persona muy amable que en reiteradas ocasiones organizaba reuniones en su casa, cocinaba barbacoa y, por si fuera poco, se disfrazaba de payaso para entretener a los niños y jóvenes del vecindario. Lo que pocos sabían era de que detrás de este personaje llamado por el mismo John como Pogo, el payaso, se escondía una malvada y depravada intención. La imagen de este personaje resultaba bastante extraña, ya que no era parecida a las imágenes de payasos de la época, debido a que Gacy se pintaba de azul el contorno de los ojos y una sonrisa enorme de color rojo que, lejos de proyectar alegría, proyectaba maldad. Además, utilizaba un traje blanco con líneas rojas y un sombrero que estaba coronado por 3 esferas de terciopelo, en color azul, blanco y rojo. Muy pronto, y debido a su excentricidad, el payaso Pogo se volvió famoso en hospitales infantiles de la ciudad, a los que llegaba sonriente regalando globos de colores y pequeños muñecos de peluche que él mismo compraba con su propio dinero. Más tarde, en el año 1971, John estableció su propio negocio de construcción, en el que él mismo se encargaba de entrevistar y reclutar a los empleados, quienes no rebasaban los 25 años de edad. Esto nos deja bien en claro que las inclinaciones de Gacy aún estaban presentes, por lo que ese mismo año atacó a un joven que posteriormente lo denunció, pero que como nunca se presentó a rectificar la acusación, no hubo ninguna evidencia para encarcelarlo. Fue así como el 2 de enero de 1972 comenzaría su carrera delictiva. Así es, y esto inicia con Timothy McCoy,
un joven de 16 años que se encontraba en la estación de autobuses, al que John convenció de que como era muy tarde, podía quedarse en su casa. Al día siguiente, creyendo que el joven lo quería atacar, lo asesinó de varias puñaladas. Al ver cómo el rojo intenso de la sangre había manchado su piso, John experimentó la mejor sensación de su vida, y a partir de ese momento su perversidad dominó su razón. Es así como el 1 de junio de 1972, Gacy se volvió a casar, esta vez con Carol Hoff, una antigua compañera de la escuela secundaria y buena amiga de sus dos hermanas. Ella estaba al tanto del pasado de John y sabía lo de su estancia en la cárcel. Además, él mismo confesó a Carol que le gustaban los hombres y mujeres por igual, pero aún así ella lo aceptó, pues se comportaba de una manera maravillosa y tenía buena reputación de ser un ciudadano modelo a pesar de su pasado. Siguiendo con su vida criminal, ya por el año 1974, Gacy volvió a atacar. Esta vez la víctima no se logró identificar, pero él mismo admitió que le privó de la respiración y luego metió su cuerpo en un armario, y que días más tarde ensució la alfombra debido a la descomposición del cuerpo. Luego, el 31 de julio de 1975, un empleado de Gacy llamado John Buktovich, de 16 años, desaparece. Su auto fue hallado con sus pertenencias en el interior y las llaves aún en el volante. Al no localizarlo por ningún lado, sus padres reportaron la desaparición y comenzaron a buscarlo. Posterior a eso, Gacy fue interrogado para saber el paradero del muchacho, pero él mencionó que la última vez que lo vio fue cuando él y dos de sus amigos llegaron a su casa para exigirle un pago atrasado. Dijo que la discusión no pasó a mayores, pues acordaron que efectuaría el pago, pero la realidad era otra. John Buktovich había caído en las manos del payaso asesino, ya que luego de que acudiera a su casa, Gacy lo invitó a pasar para tratar el problema de los salarios. Una vez allí, le ofreció alcohol, para luego engañarlo para que lo dejara ponerle unas esposas de las muñecas, ya que supuestamente era parte de su acto como payaso. Horas más tarde, el cuerpo de Buktovich se encontraba en su garaje, pues tenía la intención de enterrarlo en su jardín, pero ante el inesperado regreso de su esposa, enterró el cuerpo debajo del piso de concreto de su sótano. Debido a su popularidad como Pogo el payaso y a la abundante prosperidad de su empresa, comenzó a organizar asados en su jardín, donde acudían más de 300 personas. Sin embargo, al término de la comida, siempre le hacían mención del mal olor que salía debajo de su casa. Pero John, entre risas y sarcasmo, decían que eran las cañerías que emanaban aquel desagradable aroma. Por otro lado, la carrera de Gacy iba en ascenso, se unió al Partido Demócrata y llegó a tener cierta presencia en el nivel local, además de que sus encuentros con hombres eran cada vez más frecuentes. Pero en 1976, Carol decide terminar con su matrimonio, puesto que ella mencionó que no tenía relaciones sexuales y que muchas veces sorprendió a John viendo revistas con contenido explícito de hombres, además de videos pornográficos y cosas muy extrañas, agregando que casi nunca estaba en casa y la mayoría de las veces que lo veía era con jóvenes en su auto. Además, empezó a percatarse de un fuerte olor que salía de la casa, por lo que, debido a todo esto, decidió marcharse. Una vez solo y sin nadie a quien rendirle cuentas, Gacy comenzó a dar rienda suelta a sus perversidades, llamando a este tiempo sus años de crucero. Muchos de sus vecinos notaron que luego de su divorcio su comportamiento empeoró, incluso varios lo llegaron a ver en compañía de hombres jóvenes con quienes llegaba por las noches. Las luces de su casa se encontraban apagadas y a altas horas de la madrugada eran encendidas, oyendo gritos extraños que provenían de su interior. El 6 de abril de 1976, otro joven se fumó de la nada. Se trataba de Darrell Sampson, de 18 años, quien fue visto por última vez en Chicago, y a quien Gacy enterró debajo del comedor. El 14 de mayo de ese mismo año desaparecieron dos jóvenes más, Randall Refet, de 15 años, y Samuel Stapleton, de 14 años. Ambos fueron interceptados mientras iban camino a casa y atrapados en puntos diferentes, pero de igual forma pasaron a ser víctimas de John, siendo enterrados en su sótano. En este año de 1976, su actividad criminal se incrementó, dando como mínimo un número aproximado de 12 víctimas. El 3 de junio acabó con Michael Bonin, de 18 años, a quien enterró debajo del dormitorio de invitados. 10 días después atacó a William Carr, de 16 años. Este, de igual forma, fue puesto en el sótano de la casa de Gacy. Luego, el 5 de agosto, James Hackenson, de 17 años, desapareció luego de efectuar una llamada a su familia. Mes tras mes, incluso semanas, los jóvenes del estado de Chicago se fumaban. No había rastro de alguno de ellos y los cuerpos no eran encontrados. Pero todos ellos tenían algo en común. Habían trabajado para la compañía de PDM de John Wayne Gacy.
Fue a partir de 1977 cuando comenzó a tener mala fama. Sin embargo, y a pesar de tener varias denuncias en su contra, no fue investigado debido a que las mismas no eran tomadas muy en serio. Por otro lado, Pogo, el payaso, seguía asesinando, aumentando considerablemente su número de víctimas, que para esos años rondaba entre 27 y 30 personas. El 30 de diciembre de 1977, privó de la libertad a Robert Donnelly, de 19 años, que se encontraba en la parada de autobuses de Chicago. Una vez que lo llevó a su casa, lo sometió a distintos castigos, abusó de él y sumergió su cabeza en la bañera, hasta el punto de que el joven le suplicó a John que acabara con su vida. Después de un par de horas lo liberó y dijo que, aunque acudiera a la policía, ésta no le creería. Aún así, el muchacho acudió a denunciarlo y el 6 de enero de 1978 acudieron a interrogarlo. Por supuesto que Gacy negó todas las acusaciones, insistiendo que todo había sido consensuado. Increíblemente, la policía le creyó y lo dejaron libre. Más tarde, el 21 de marzo, John atrajo a Jeffrey Ringard, de 26 años, a su automóvil. Este sería uno de los puntos claves para acercarse a la detención del payaso asesino. Una vez en el interior del vehículo, este lo durmió con cloroformo y lo llevó a su casa, donde lo torturó hasta dejarlo inconsciente. Después de esto, lo abandonó en un parque de Chicago. Sin embargo, a pesar de sus condiciones, Jeffrey logró identificar las calles por las que habían pasado y dio parte a las autoridades. Y estas no tuvieron más opción que arrestar a Gacy y someterlo a un juicio por agresiones al joven. Sin embargo, John no resultó perjudicado, y por si fuera poco, su reputación subió en ese mismo año cuando lo fotografiaron apretando la mano de Rosalind Carter, la primera dama. También fue fotografiado estrechando la mano del alcalde de Chicago, Michael Bilandic, la cual colocó en su oficina. Llegó el punto en el que John se sintió completamente invisible para las autoridades, pues su faceta de buen ciudadano lo habían ayudado a crear una de las historias más increíbles jamás vistas en los Estados Unidos. Habían sido tantas las víctimas que ya no cabían más cuerpos en su casa, por lo que pensó que debía usar el ático para esconderlos. Pero luego analizó la situación y optó por deshacerse de sus víctimas arrojándolas al río. Sin embargo, en diciembre de 1978, un par de vecinos lo visitaron para solicitarle que hiciera algo con el olor a putrefacción que empezaba a filtrarse por la ventana del vecindario. Por supuesto que John les contestó que él mismo se encargaría de limpiar las cañerías, pues había notado un supuesto nido de ratas muertas. El último actuar de John Gacy ocurrió el 11 de diciembre de 1978, luego de que este visitó una farmacia para discutir su remodelación. Un joven de 15 años llamado Robert Peace escuchó que era contratista y que a menudo buscaba adolescentes para realizar dichos trabajos y que eran bien pagos. Entre la conversación, Gacy se acercó al muchacho y le dijo que, si estaba interesado, le pagaría $5 por hora, lo que era casi el doble de lo que ganaba la farmacia, por lo que aceptó su propuesta. Por otro lado, la madre de Robert esperaba a su hijo fuera del establecimiento, ya que terminado su turno irían a festejar su cumpleaños. Al salir de la farmacia, él le pidió a su madre que lo esperara un momento, ya que un contratista quería hablar con él sobre un trabajo. Terminó su turno a las 9 de la noche y Gacy lo llevó a su casa, donde fue violado, torturado, estrangulado y finalmente lo asesinó. Al ver que el joven no llegó a casa, su madre decidió reportar su desaparición y le informó a la policía que no supo más de su hijo luego de que éste se fuera con un contratista que había acudido a la farmacia. Al preguntarle al dueño del establecimiento sobre dicho contratista, este nombró a John Gacy. Así que al ingresar sus datos salieron a relucir todos sus antecedentes penales. A la noche siguiente la policía lo visitó en su domicilio, pero este negó haberle ofrecido trabajo al joven, argumentando que solo habló con él sobre la remodelación del establecimiento. Luego de eso le mencionó a los oficiales que en unas horas acudiría a la comisaría a realizar su declaración, ya que no podía en esos momentos debido a que un familiar había fallecido. A las 3:20 de la mañana, Gacy llegó a la estación de policía cubierto de barro, argumentando que había estado involucrado en un accidente automovilístico. Aún así, se tomó su declaración, y John, en todo momento, negó conocer a Robert, e incluso detalló por escrito todo lo que supuestamente había hecho ese día. Pero luego de conocer sus antecedentes, la policía no estaba convencida del todo, así que, el 13 de diciembre, obtuvo una orden para registrar su propiedad, la cual mostró algunos elementos sospechosos que quizá no guardaban relación, pero que eran muy extraños. Se lograron encontrar armas, insignias de policía, películas explícitas, esposas, jeringa, ropa interior pequeña y alguna licencia de conducir, pero ningún rastro de Robert Peace.
Mientras continuaban con la investigación, se tomó la decisión de vigilar a John Gacy. Así que comenzaron a armar el rompecabezas y se dieron cuenta que, en realidad, este individuo indiscutiblemente escondía algo, pues no era habitual que la mayoría de los jóvenes que trabajaban para su compañía hubieran desaparecido. Por lo que, cuando la policía envió a los perros de búsqueda, estos lograron rastrear el olor de Robert en el asiento de pasajero del auto de John. Para el 18 de diciembre parecía que todo se desmoronaba. Gacy comenzó a mostrarse ansioso. Se le había sometido a un tremendo estrés. Estaba sumamente cansado y malhumorado. Incluso acudió con sus abogados, pues quería demandar a la policía de Illinois, exigiendo que lo dejaran de perseguir. Al día siguiente, los investigadores habían recopilado una serie de pruebas para lograr una segunda orden de registro a la casa del probable sospechoso. Mientras tanto, los abogados de Gacy preparaban todo para la demanda en contra de la policía. Ese día, John invitó a los oficiales que lo vigilaban a pasar a su casa, y mientras estaban conversando, uno de ellos notó el olor a putrefacción salía del conducto de calefacción, que era muy inusual para un hogar. Por otro lado, los investigadores entrevistaron a todas las víctimas de Gacy que lograron sobrevivir. Una de ellas mencionó que hace algún tiempo John le había pedido cavar unas trincheras por debajo de su casa, supuestamente porque iba a poner tuberías para el drenaje, destacando que el olor ahí abajo era insoportable y que, posterior a eso, le pidió a otro de sus empleados que esparciera cal en el lugar. Además, dijo que dichas trincheras tenían alrededor de 1,80 m de largo por 60 centímetros de ancho. Aquello sin duda parecía una pista muy importante. La noche del 20 de diciembre, Gacy se encontraba bastante mal, ya que estaba bajo los efectos del alcohol, por lo que se dirigió a las oficinas de sus abogados y al ver que en el periódico se encontraba la foto de Robert Pist, les dijo que a ese chico lo había arrojado al río. Luego admitió haber asesinado por lo menos 30 personas. De la confusión y el estrés que tenía, John mencionó muchas cosas que no tenían sentido, que al principio consideraban que eran mentiras. A la mañana siguiente apenas recordaba lo que había hecho. Los detectives de vigilancia dijeron que lo veían muy mal y que debido al estrés podía llegar a quitarse la vida, por lo que se les ocurrió la idea de arrestarlo por posesión de sustancias ilícitas para mantenerlo bajo custodia mientras registraban por segunda vez su domicilio. A las 4:30 de la tarde del 21 de diciembre, el juez Marvin Peters concedió la solicitud de la orden de registro de la propiedad, así que la policía se dirigió hasta ahí con la esperanza de encontrar a Robert Pist. Al ingresar al domicilio, uno de los técnicos de pruebas bajó por aquel espacio que medía 8.5 metros de ancho por 11.6 metros de largo. Se arrastró por el lugar y comenzó a excavar. Inmediatamente hizo el hallazgo de carne en estado de putrefacción y encontró un hueso de un brazo humano. Luego de esto, otra persona bajó al lugar y comenzó a cavar en otra dirección, descubriendo una rótula. Cuando le dijeron a Gacy lo que habían encontrado, le mencionó a la policía que quería aclarar la situación, pero lo que había iniciado como la búsqueda de un joven se convertiría en una búsqueda de más de 29 jóvenes que estaban enterrados debajo de su casa. Al siguiente día rindió su primera declaración, en donde se trató de justificar diciendo que ellos habían provocado todo, pues ellos mismos acudían voluntariamente a su casa. También afirmó que Robert Pist no se encontraba enterrado, pues a él lo había arrojado hacia el río desde un puente. Además, admitió que luego de quitarle la vida, la noche del 11 de diciembre, durmió junto al cadáver. Una vez que tenían todo listo, le pidieron a John Gacy que hiciera un diagrama para indicar dónde estaban todos los cuerpos. Aquel lugar era sombrío y escalofriante. El grupo de forenses tenía que recuperar los restos. Sacaron cráneos, costillas, brazos y fémures, y cuerpo tras cuerpo salían de aquel sótano e inmediatamente eran puestos en sus respectivas bolsas. En total fueron 29 cuerpos recuperados de la propiedad de Gacy, y muchos de ellos se encontraban con objetos en el interior de la garganta y en otras partes del cuerpo, como tela y frascos. También se encontraron varios con una cuerda todavía alrededor del cuello. De los 29 cadáveres hallados, 8 de ellos estaban sin identificar. Los meses pasaron y las investigaciones no paraban. Posteriormente llevaron a John al río donde arrojó a las demás víctimas, y fueron encontradas 4 más. Entre ellos, el cuerpo de Robert Pist, que fue hallado el 9 de abril de 1979, el cual se encontraba en estado de putrefacción, al borde de un río. Una vez que terminaron con la búsqueda, la casa fue demolida. En ese mismo mes, en total fueron encontradas 33 personas, por las cuales John Wayne Gacy fue acusado y llevado a juicio, el día 6 de febrero de 1980, donde increíblemente se declaró inocente, ya que argumentaba que un monstruo se apoderaba de él,
que no estaba sano mentalmente, afirmando que tenía trastorno de la personalidad, pues 4 individuos eran parte de él: el político, el contratista, el hombre recto y finalmente el payaso. 3 expertos psiquiátricos testificaron en su juicio y todos ellos determinaron en su informe que Gacy era un esquizofrénico paranoico y con múltiples personalidades. Sin embargo, los fiscales del caso no estaban de acuerdo. Ellos afirmaban que estaba completamente sano y que siempre tenía el control de sus acciones, pues siempre actuó con premeditación, alevosía y ventaja. En los días posteriores fueron presentados a declarar todos los testigos que sufrieron a manos del infame payaso asesino. Y luego de varios intentos fallidos por demostrarse inocente, el 12 de marzo de 1980 fue declarado culpable de los 33 cargos que se le imputaron. Como últimas palabras, John Wayne Gacy dijo: "Nada hará regresar a las víctimas. Béseme el trasero. Nunca sabrán dónde está el resto". Y ni una sola lágrima fue derramada por él. Tras su muerte, el cerebro de John fue extraído para su estudio, pero al examinarlo se llevaron la sorpresa de que no había ninguna anormalidad que pudiera explicar su conducta. Durante su estadía en prisión, John Gacy realizó varias pinturas, incluso algunas de ellas fueron vendidas y subastadas. Además, el famoso Stephen King se basó en una de estas pinturas del payaso Pogo para crear, en 1990, la primera película de It, una de las películas de terror más famosas de la época. Ahora sí, damos por finalizado el caso de John Wayne Gacy, el payaso asesino. Esperamos que les haya gustado mucho esta historia y si quieren que analicemos otro caso que les interese, háganos saber por nuestras redes sociales. Nos toca despedirnos, así que nos vemos en la próxima edición de Archivos Criminales. Hasta pronto.